y es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y vamos a ver alguna información con respecto a esta iglesia. Hay algún problema ahí en la computadora, ahorita se va a resolver. Correcto, ahí estamos. Aquí, gracias. Entonces tenemos la carta a la iglesia de Esmirna. Siempre tenemos esta presentación donde se describen las 7 iglesias y hoy nos toca ver la número 2, la de Esmirna. Pero hay algún dato importante que quiero yo trasladárselos y que debemos de reflexionar sobre ello, porque tiene una incidencia muy fuerte en nuestra vida el día de hoy. Vamos a ver cómo se distribuye el tiempo cronológicamente en relación a las 7 iglesias. Entonces tenemos que la primera iglesia, que fue la de Éfeso, que fue la iglesia apostólica, eso comprendió del año 33, cuando el Señor muere, hasta el año 100 después de Cristo. O sea que esta iglesia apostólica estuvo funcionando más o menos 67 años, la iglesia apostólica, la de Éfeso. Luego tenemos la que vamos a ver el día de hoy, la iglesia de Esmirna, que es una iglesia sufriente, y esta duró del año 100 al año 316 después de Cristo. O sea, estuvo vigente 216 años. La tercera iglesia es la de Pérgamo y se le denomina como una iglesia mundana. Esta iglesia estuvo vigente en los años 316 al 800 después de Cristo. Duró 484 años. Luego tenemos la de Tiatira, que es una iglesia medieval y fue una iglesia negligente y estuvo vigente del año 800 al 1517. Estuvo 717 años funcionando. Si se dan cuenta, va en ascenso el número de años. Empezó en 67, 216, 484, 717 años. Luego está la iglesia de Sardis, que se le conoce como la iglesia muerta. Estuvo del año 1517 al 1750. Estuvo 767 años en función. Luego tenemos la sexta iglesia, que es la de Filadelfia, que se le conoce como la iglesia misionera. Esta estuvo del año 1750 al año 1900. Si se dan cuenta, aquí empezó el tiempo a reducirse. Solo 150 años duró, de acuerdo con los estudios que han hecho los teólogos, esta iglesia de Filadelfia. Y estamos ahí en el año 1900, terminando esta iglesia. La última es la iglesia de Laodicea, que es la iglesia apóstata, y está del año 1900 al 2019 que vamos, lleva 119 años de vigencia. Llama la atención y preocupa ver el tiempo que nos ha tocado vivir. Porque aunque no todas las iglesias, no todas las congregaciones se identifican en su actuar como iglesias apóstatas, estamos viviendo en términos generales en medio de una iglesia apóstata. Y eso es preocupante porque a los ojos del Señor, la iglesia nunca debió haber caído en esta situación de apostasía.
Pero no cabe duda que los tiempos que se están viviendo han tenido que ver o han influenciado en los creyentes, y estamos entonces pasando por una severa crisis. O sea, esto nos debiera de alertar y ponernos en una situación de reflexión y de preocupación, porque como es profecía, esto se puede estar cumpliendo en algunas personas. Una iglesia, una congregación puede estar constituida por personas que se identifiquen con alguna de las 7 iglesias, ¿verdad? O sea que no toda la iglesia es apóstata. Una parte, pero es una buena parte de la iglesia, sí está en este punto de la apostasía. Entonces vamos a ver siempre en el mapa, la iglesia de Esmirna está ubicada acá, siempre en el Asia, ¿verdad? La parte en Turquía, Éfeso, Esmirna está en un lugar conocido el día de hoy como Izmir. Aquí está Izmir, que es Esmirna. O sea, esta es la iglesia en este punto, donde está siempre ubicado dentro del país llamado Turquía. Dice que a Esmirna también se le llama o se le conoce como la iglesia mártir. Esta iglesia padeció el martirio por su fe en Jesucristo. O sea, la razón de su sufrimiento fue por confesar el nombre de Jesucristo. En ese periodo que duró la iglesia, según los historiadores, dice que el Imperio Romano mató a 5 millones de creyentes. 5 millones de creyentes fueron martirizados en ese periodo. O sea, no por gusto se le conoce como Esmirna o como la iglesia mártir o la iglesia sufriente. La palabra Esmirna proviene del significado de mirra, que implica la idea del sufrimiento, y esta se encuentra en Turquía y se llama en la actualidad Izmir, lo que veíamos en el mapa. Izmir es una ciudad muy comercial al día de hoy, y hay quienes opinan que Izmir llegará a ser más grande que Estambul algún día. Mire la importancia de esta ciudad. Izmir es una de las ciudades más hermosas de Asia. De hecho, ha sido llamada la corona de toda Asia. La corona de toda Asia. Si nosotros nos preguntáramos qué distinguía a Esmirna espiritualmente, tendríamos que concluir, de acuerdo a la historia, que la iglesia de Esmirna, no la iglesia, sino que el lugar de Esmirna, en ese lugar habían templos para 4 deidades de ellos. Uno era Zeus, el otro era Cibeles, o era la misma Diana, Afrodita y Apolo. O sea que era una ciudad idólatra, que adoraban dioses que ellos se los habían inventado. Esta ciudad de Izmir tenía un puerto de gran tamaño, muy grande, que es uno de los puertos más hermosos de ahí del Asia Menor. Se puede encontrar ahí la Acrópolis, o sea, la capital, en un monte llamado Pagus. La fundación de la ciudad se remonta al año 2000 antes de Cristo. Una ciudad etea en las laderas del monte Pagus. Llama la atención que sea una ciudad etea. Cuando Dios comisiona a Josué para conquistar la tierra prometida, ¿se recuerdan ustedes que Moisés no logró entrar a la tierra prometida, sino que murió antes de que tomaran la tierra prometida?
Entonces se le encomendó a Josué entrar al pueblo a la tierra prometida, conquistarla y poseer esa tierra. Pero en Canaán, que era la tierra prometida, habían varias naciones o tribus que ellos tenían que pelear contra ellos y sacarlos. Y entre una de las tribus que habían estaban los eteos. Entonces, esta ciudad era una ciudad etea. Más tarde, Alejandro Magno agregó muchos edificios de hermosa construcción a ese lugar. La ciudad tenía grandes y hermosas avenidas a lo largo de las laderas del monte Paus. Se le llamó la ciudad coronada porque estaba rodeada por hileras de flores, arbustos y muchos árboles de arrayán. O sea, era un lugar muy hermoso, muy bonito, hasta el día de hoy. La ciudad esta es muy hermosa. Si vamos a ver qué pasó, tener alguna referencia de la ciudad de Etea, vamos a encontrar que David, entre uno de sus generales más valientes que él tenía, estaba Urías. Y dice Urías Eteo, porque era de esa ciudad Etea. Y este Urías, todos sabemos la historia, fue el esposo de Betsabé, a la cual el rey David en una ocasión, que se había quedado en tiempo de guerra, se había quedado en el palacio, a salir a la azotea vio a una mujer que se estaba bañando, mandó a preguntar por ella y la mandó a traer, y era la mujer de Urías. De Urías, la historia eclesiástica nos dice que fue un hombre muy fiel a Dios, siendo eteo. Aquí es donde hay un contraste interesante que vale la pena mencionarlo, porque todas estas ciudades que estaban dentro de la tierra prometida de Canaán, todas esas ciudades eran idólatras, tenían muchos dioses, pero de alguna manera, de alguna forma, no se sabe cómo, Urías creyó en el Dios de los hebreos y se convirtió en un hombre muy fiel a Dios. Tan fiel que cuando él estaba en el campo de batalla y lo manda a traer el rey David queriendo ocultar su pecado, lo lleva al palacio, lo embriaga y lo manda a su casa para que tenga relaciones con su mujer y de esa manera esconder el pecado de David. Pero la razón por la cual Urías no desciende a su casa es porque él está pensando que al frente de la batalla estaba el arca del pacto. Y entonces él tenía mucho temor de que esa arca del pacto fuera a ser tomada por los enemigos, porque esa representaba la presencia de Dios. Entonces era tanto su temor que él no desciende a su casa y se queda en el atrio del palacio, porque él manifiesta su fidelidad a Dios. Por otro lado, vemos que Urías fue un hombre muy fiel al rey David. A pesar de que David le había causado un gran daño, que probablemente Urías no se enteró en ese momento, Urías estaba defendiendo la vida del rey y al pueblo de Israel. Entonces se menciona mucho su fidelidad como un hombre que tenía una fe muy profunda y que respetaba las autoridades que Dios había puesto. Pero no solamente había sido fiel a Dios, a David, sino que era fiel a su esposa. O sea, era un hombre realmente ejemplar, ¿verdad? Sin embargo, este Urías, todos conocemos la historia, cómo muere, pero él era de esta ciudad a donde el Señor le va a mandar esta carta a la iglesia de Esmirna. Ahí en Esmirna también había un gran estadio, y fue en ese estadio donde se le dio muerte a Policarpo. Ya vamos a ver quién era Policarpo.
Fue un discípulo del apóstol Juan, quien como obispo de Esmirna fue muerto allí en ese estadio, siendo quemado vivo en el año 155 después de Cristo. Cuando uno lee detenidamente la carta a Esmirna, uno se da cuenta en lo profundo de las palabras que el Señor le está diciendo a la carta. Se da cuenta uno el reconocimiento que Dios le está dando a esta iglesia por su fidelidad. Y aunque le anticipa el sufrimiento que van a tener y cómo van a ser ellos destruidos, ni sus líderes ni la iglesia dieron marcha atrás tratando de conservar sus vidas, sino que fueron inmolados, fueron muertos, pero en ningún momento negaron su fe. No les importaba la muerte, les importaba serle fiel al Señor hasta el último momento. Y es que la carta el Señor se los hacía ver. Esmirna representa la iglesia mártir, como ya dijimos, y que cubre un periodo desde el año 100 hasta aproximadamente el año 314, que lo vimos. O sea que cuando el Señor le da a Juan la visión y le dicta la carta para la iglesia de Esmirna, muchos de los acontecimientos que el Señor estaba anunciando en esa carta no se habían cumplido, porque la carta es redactada más o menos en el año 96 de la era cristiana, cuando Juan estaba preso todavía en la isla de Patmos. Él recibe todas las instrucciones de esta carta para enviársela a la iglesia. Entonces la iglesia todavía no había experimentado en su totalidad todos los acontecimientos que el Señor les estaba mencionando en esa carta. Pero desde la muerte del apóstol Juan hasta la fecha en que se emitió un edicto de tolerancia, que así se le conoce, que fue emitido por el emperador romano Constantino, y que en ese edicto, promulgado en el año 313, un año antes de que terminara el periodo de esta iglesia, se puso fin a la persecución a los cristianos. O sea, quiere decir que por 313 años la iglesia fue perseguida de una forma brutal y fueron muertos de una forma impresionante, como mataron a los cristianos de ese tiempo. No quiere decir que en las otras iglesias no haya habido persecución, sí hubo, pero la más fuerte se desarrolló con la iglesia Esmirna, por eso se le llama la iglesia sufriente. Entonces se emitió ese edicto por parte de Constantino y se le puso fin a la persecución a los cristianos. Eso fue en todo el Imperio Romano, especialmente en Roma. En la época de Pablo se calcula que la población llegaba a los 250,000 habitantes en la época de Pablo. Recordemos que Pablo lo matan más o menos en el año 64, 65 de nuestra era. Y Pablo había estado en Éfeso. ¿Se recuerdan ustedes que Pablo llegó a Éfeso? Lo vimos la vez pasada en la carta que vimos a Éfeso. Toda la actividad evangelística que Pablo desarrolló en esa ciudad. Pero para ese tiempo dice que eran más o menos 250,000 los habitantes. Pero que en la actualidad calculan que se ha duplicado esa población, que realmente no es mucha la población. En el año 195 a.C., ahí en Esmirna se construyó un templo dedicado a la diosa de Roma. En el 26 después de Cristo se había dedicado un templo al emperador Tiberio, y Esmirna alardeaba de haber sido la primera ciudad en rendir culto al emperador, o sea, de darle al César, al emperador romano, darle el título de señor. Y de eso se jactaban los de Esmirna, de haber sido la primera ciudad en darle culto a ese emperador. La ciudad tenía muchas arboledas, como dijimos. Había muchos árboles cuya resina producía un caucho que era aromático
de color entre marrón, rojizo y amarillento, y a eso se le llamó mirra, y lo usaban mucho en actividades eclesiásticas. Si vemos una foto de aquel tiempo, más o menos así era Esmirna. Aquí está el mar Mediterráneo, aquí está el anfiteatro, en donde mataron a Policarpo, ¿verdad? Y mataban a muchos cristianos, y ahí está el resto de la ciudad. Pero en la actualidad, Esmirna más o menos luce así, una ciudad muy moderna. Ahí está el puerto, aquí está el mar Mediterráneo, un puerto muy importante hasta la fecha. Es un lugar muy llamativo, muy visitado por turistas, por la belleza que tiene este lugar. Las iglesias de los primeros 3 siglos, dice que estuvieron marcadas, vea este dato qué interesante. Las iglesias de los primeros 3 siglos estuvieron marcadas por la pobreza material, pero también tenían un poder espiritual extraordinario en los primeros 3 siglos. Quiere decir que las iglesias de los primeros 3 siglos fue la de Éfeso y la de Esmirna en este listado de cartas. Aunque Pablo habla de otras iglesias que él fundó en aquel tiempo que no son mencionadas aquí en el Apocalipsis. Pero esas iglesias de ese tiempo fueron marcadas por esa pobreza material, pero con un poder espiritual. Pero si hacemos el contraste con algunas de las iglesias de nuestros días, podríamos decir que nuestras iglesias, en la mayoría, están marcadas por la riqueza material, pero con una pobreza espiritual. Esto es contrastante, porque yo creo que, no sé cómo piensa usted, pero a mí me gustaría que la iglesia del día de hoy estuviera marcada como las primeras 2 de aquel tiempo. Porque la riqueza material se va a terminar, pero la riqueza espiritual nunca va a terminar. Y entonces hoy no vemos los milagros que se veían en las iglesias de aquel tiempo, porque en aquel tiempo el poder espiritual de Dios estaba en las personas que conformaban las iglesias. Pero las de nuestros días, si bien es cierto, la mayoría de nuestras iglesias cuentan con una riqueza material, la verdad es que existe una pobreza espiritual terrible. Sin embargo, esta iglesia de Esmirna, el Señor le dice, pero tú eres rico. Y estaba pasando por una pobreza material. Pablo, escribiéndole a los Corintios en el capítulo 6, versículo 10, dice esto: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. O sea, lo que Pablo está diciendo está mostrando es una radiografía de las iglesias de aquel tiempo. Entonces, esas iglesias parecía que estaban pobres, pero estaban enriqueciendo a muchos. Por supuesto que estaba hablando en un sentido espiritual. Y también como que no tenían nada, pero lo poseían todo. Y vea este comentario. Es triste, pero parece verdad. En la actualidad, algunos, no todos, pero algunos de los cristianos tienen la maldición de poseer bienes materiales. La maldición de poseer bienes materiales. ¿Y por qué se dice que es una maldición? Porque esos bienes materiales, hablando de esos algunos, no los conducen a un desarrollo espiritual. O sea, sí hay un desarrollo material, pero no espiritual. Quiere decir que las riquezas pueden servir de obstáculo para que las personas se desarrollen espiritualmente. Y Pablo lo dijo en otras partes de la Biblia, donde dice que
la raíz de todos los males, la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Y si hiciéramos una encuesta y pudiéramos tomarle una radiografía a la mente de cada uno de los creyentes en las iglesias, veríamos que está esa tendencia de buscar lo material, pero no lo espiritual. En algunos, no en todos. Bueno, entonces dice el versículo 8, porque esta iglesia, como decíamos, solo hay 4 versículos. Y el primer versículo, que es el número 8, el Señor le dice a Juan: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe. ¿Y qué es lo que le tiene que escribir? Bueno, veamos. Y hace la siguiente exposición. Dice: el primero y el postrero. Uno se podría quedar ahí hablando mucho del primero y el postrero, pero creo que para entender a qué se está refiriendo el Señor, tenemos que ir a los contextos bíblicos. Y entonces en el Antiguo Testamento encontramos en Isaías 44:6 unas palabras que tienen que ver con esto. Dice: así dice el Señor, así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. ¿Y qué es lo que dice? Dice: yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. Entonces, cuando el Señor se está dirigiendo a Esmirna y empieza diciéndole: así dice el Señor, yo soy el primero y el postrero, le está diciendo a Esmirna que no hay otro Dios, ni va a haber otro Dios. Que lo que ha hecho Esmirna de adorar a César y nombrarlo como Señor y tener sus 4 templos era pura vanidad. Que no había nada serio en eso, sino que lo que había era un engaño hacia las personas que habitaban en aquel tiempo. Porque Él es el primero y Él es el postrero. No hay nadie más fuera de Dios que sea Dios. Pero ya en Apocalipsis 1, versículos 17 y 18, el Señor, dirigiéndose a Juan, leemos que el apóstol Juan nos dice que cuando le vio, cayó como muerto a sus pies. Cuando el Señor se le presenta ahí, previo a la visión y a que le dicte las cartas, cuando Juan vio al Señor, cayó como muerto a sus pies, y el Señor puso su diestra sobre mí y le dijo: no temas. Para Juan ha de ser impresionantes estas palabras, porque el mismo Juan se encontraba pasando un sufrimiento debido a la persecución que se había levantado contra la iglesia. A Juan se le había prohibido hablar de Cristo y hablar del Evangelio, y como no lo pudieron callar, lo metieron a la cárcel. Pero Juan sabía que lo iban a sacrificar, que lo iban a matar. Y el Señor le dice: no temas. La iglesia de Esmirna, que ya vimos, que ahí se mataron a más de 5 millones de cristianos en esas persecuciones. Obviamente eso tenía que producir, si lo vemos desde el punto de vista humano, un temor por la muerte. Pero el Señor le dice: no temas. ¿Y por qué le dice no temas? Porque les aclara y le dice: porque yo soy el primero y el último. Otra vez hablando de las mismas palabras que le está diciendo ahora específicamente Esmirna. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. O sea, le está hablando de que Él ha resucitado. Que si bien es cierto, le habían dado muerte, había resucitado de acuerdo a las profecías. Pero en el 4 le dice: mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. O sea, le está confirmando no solo a Juan, sino que a las iglesias, que este hombre, que este Dios
que es el primero y el último, es un Dios que aunque estuvo muerto, resucitó, pero que es eterno, que vive por los siglos. Yo vivo, no dice que viviré, ni que vivió, sino que en presente, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y luego le aclara y le dice, yo y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Uno si va relacionando las palabras que el Señor está diciendo, hay un mensaje cifrado aquí, porque le está diciendo que no tema. ¿Y por qué no debe temer? Porque las llaves de la muerte y del Hades las tiene Él. Nadie más. No la tenía el emperador, no la tenían los judíos que los perseguían. Nadie más que el Señor. Entonces, uno puede preguntarse, ¿por qué el Señor le dice a Juan que no tema? Hay que ir a las Escrituras para ver por qué el Señor le está diciendo esas palabras a Juan. Y entonces si vamos al Evangelio de Mateo 10, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces el Señor le está diciendo a Juan que la muerte que se avecina para él y para esta iglesia de Esmirna es una muerte que no va a representar una muerte eterna, sino que una muerte temporal, porque lo único que van a poder hacer con ellos es matar el cuerpo, pero no el alma. El único que puede matar, destruir el cuerpo y el alma, mandarla al infierno, es el Señor. Pues por eso dice, no tengan, yo soy el primero, yo soy el último, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Porque uno a veces ante una situación de peligro, uno se atemoriza. Pero no debemos de tener temor porque finalmente nosotros no iremos a parar al infierno. Y luego le dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué es lo que dijo? Pasamos al versículo 9. Le dice, yo conozco. Y es que realmente, hermanos, tenemos que entender de una vez por todas que no hay nada en este mundo, aunque esté oculto, aunque solamente esté en los pensamientos de las personas, no hay nada que Dios no conozca. Él conoce absolutamente todo. Él conoce la condición suya, conoce mi condición, sabe de lo que estamos padeciendo, sabe de nuestras necesidades. Él lo sabe todo. De manera que, conociéndolo todo, de acuerdo a los propósitos de Dios, a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios, en el momento que Dios así lo determine, la situación puede cambiar para algunos de nosotros, porque Él puede resolver nuestras necesidades, porque Él lo conoce. Y a la iglesia de Esmirna le dice, yo conozco tus obras. O sea, cuando estamos inmersos en el servicio al Señor, en la iglesia, no hay absolutamente nada que hagamos en la iglesia que el Señor no lo conozca. Él conoce el servicio que estamos prestando en la iglesia. Todo lo que estamos haciendo por la propagación del Evangelio, Él lo conoce. No hay necesidad de que alguien nos venga a decir o a ratificar eso, porque ya la Escritura lo dice. Yo conozco tus obras. Pero también conocen la tribulación. Si usted se da cuenta, lo hace en forma singular. Conozco tu tribulación. Porque de alguna manera todos estamos pasando, o hemos pasado, o vamos a pasar en un momento de nuestra vida por alguna tribulación. No se está refiriendo a la gran tribulación. Se está refiriendo a los sufrimientos que ocasionalmente nos toca pasar. Entonces Él conoce las obras, conoce la tribulación. Jesús se dirige al creyente individual en singular, tú. Es decir, está plenamente consciente de la tribulación y pobreza que tiene que soportar cada uno de los cristianos en Esmirna por el nombre de Cristo. En aquel caso en Esmirna, pero hoy para nosotros.
Él está consciente y sabe que estamos pasando por tribulación y pobreza y que tenemos que soportar esa tribulación y esa pobreza, y en muchos de los casos es debido al hecho de ser cristianos, por el hecho de ser cristianos. Porque el cristiano no es alguien que sea muy apreciado dentro de la sociedad. Al contrario, somos criticados, somos censurados, somos señalados, nos tildan de ser locos, de ser extremistas, de ser un montón de cosas, porque no entienden cómo es nuestra relación con Dios. Ellos no saben nada de un nuevo nacimiento. Desconocen totalmente de lo que es la redención, de la santidad, de la santificación, de la justificación. Ellos no saben nada de eso. Pero por el nombre de Cristo puede ser que estemos algunos pasando por alguna crisis en ese sentido. La palabra tribulación, de hecho, significa vivir bajo opresión, en situaciones de estrechez. También podemos decir que una cosa lleva a la otra, o sea, la opresión conduce a la pobreza. En aquel tiempo, la opresión era que cuando identificaban a las personas que eran cristianas, los despojaban de sus bienes, les quitaban todo lo que ellos tenían, y al quitarles sus bienes, entonces esa opresión se convertía en una pobreza, porque los dejaban sin nada. No tenían fuentes de trabajo, no habían recursos para ellos, no habían atenciones, al contrario, una persecución para matarlos. Entonces, finalmente eran vistos como personas muy pobres. Cuando no se dispone de trabajo ni de recursos por razón del testimonio que uno da de Cristo, porque eso tiene que ser por esta razón, pues, porque uno da testimonio en Cristo, porque ser pobre o ser perseguido por malas actitudes, por conductas que riñen con la ley, pues eso nada que ver. Pero si es por el nombre del Señor, entonces el Señor está hablando en esta carta y está reconociendo que Él está consciente de nuestra situación. Conoce nuestras obras, conoce nuestro servicio, conoce la tribulación, conoce nuestra condición. Y si la conoce, entonces en un momento dado Él va a actuar. Pero en este caso la iglesia de Esmirna, vamos a ver qué es lo que el Señor le va a terminar diciendo a esta iglesia. Y aquí está, dice: y conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Es contradictorio, ¿eh? Que sea pobre, pero que sea rico. Pero es que aquí está hablando de una pobreza material, pero de una riqueza espiritual. Y yo creo que si nosotros tuviéramos que escoger, y así fuera la situación, entre ser pobre materialmente y ser rico espiritual, creo que nos convendría estar en esta posición y no ser rico material y pobre espiritual, porque al final esto es eterno y esto es temporal. En cuarto lugar, le dice a la iglesia de Esmirna que conoce también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Quiénes? Los que se dicen ser judíos. En este caso, estas personas que decían ser judíos eran los religiosos, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas, toda esa gente que practicaban una religión. De acuerdo con esta carta, el Señor dice que ellos son sinagoga de Satanás. Ellos se dicen ser judíos, pero el Señor no los reconoce como judíos. Al no reconocerlos como judíos, está diciendo que no los reconoce como su pueblo, aunque hayan nacido en Israel, sino que los reconoce como que son sinagogas de Satanás. Esa es una expresión muy fuerte. Jesús se refirió, en este caso, hablando de la blasfemia, a la blasfemia en contra de Él y en contra del Espíritu Santo. Una doble blasfemia por estos judíos. Dice, en el contexto de echar un demonio de una persona ciega y muda, según Mateo 12, 22 a 32. Cuando ese hombre que se escribe aquí en Mateo
ya pudo ver, pudo oír, pudo hablar, la gente preguntaba a sus líderes espirituales si Jesús podría ser el hijo de David, el Mesías. O sea que la manifestación del poder de Dios, del Señor, en este caso con este hombre ciego y mudo, al sanarlo, provocó que la gente se preguntara y le preguntara a sus líderes espirituales si verdaderamente ese hombre que estaba haciendo esas manifestaciones no sería el hijo de David, el Mesías. Y entonces los fariseos y los maestros de la ley respondían a la multitud que ese hombre, o sea Jesús, echaba a los demonios en nombre de Belcebú o Satanás. Aquí está la blasfemia, al atribuirle a Satanás algo que procedía de Dios. Entonces dice que él conoce a los que blasfeman y que se dicen ser judíos, pero que son sinagoga de Satanás. Estas gentes eran los que calumniaron a los primeros cristianos. Se llamaban a sí mismos judíos, pero en realidad pertenecían y eran sinagoga de Satanás. E instigaron la persecución de los seguidores de Cristo. O sea, todas aquellas personas o instituciones, ya sean religiosas o políticas, que se dan a la tarea de perseguir a los cristianos, caen en este campo de ser sinagoga de Satanás. O sea, ellos sin que se den cuenta están siendo poseídos por Satanás y están siendo instigados a levantar una persecución en contra de los cristianos. Pero el Señor está reconociendo esa situación en la iglesia de Esmirna, pero no les dice que los va a librar de eso. Por el contrario, les va a animar a que sufran esa situación. Y uno puede decir, pero ¿por qué, Señor, si conocía eso, por qué no lo libró? ¿Por qué no intervino y destruyó a esa gente para que no sufrieran los cristianos? Esa es soberanía de Dios. Eso Él sabe por qué lo hace, por qué lo hizo y para qué nos va a servir a nosotros. En aquel tiempo también Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, reconoce que las iglesias de Macedonia, que estaban en grande prueba de tribulación, que dice que la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Hermanos, esas iglesias son impresionantes en cuanto a su fe, en cuanto a su actuar, en cuanto a creerle a Dios. Porque no eran iglesias, como describe Pablo ahí, iglesias que estuvieran viviendo sin ninguna dificultad. Dice que estaban en grande prueba de tribulación. Pero estando en esa condición, dice que abundaron en gozo y de su profunda pobreza abundaron, dice nuevamente, en riquezas de generosidad. Yo diría que, como hablábamos al principio, esas iglesias de Macedonia, casi nada que ver con nuestras iglesias del día de hoy. Casi nada que ver. Dice Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Yo le preguntaría a usted, ¿usted es rico? ¿No es rico? ¿Somos ricos o no somos ricos? Sí. ¿En qué sentido somos ricos? ¿Y en qué consiste nuestra riqueza? ¿Cómo? No la palabra. ¿Qué más? La vida eterna.
Correcto. Somos herederos del Dios creador de todo el universo. Él es el dueño del oro y de la plata. En Él tenemos vida eterna. Todos estos valores espirituales son mucho más importantes que los materiales. Porque podríamos tener mucha riqueza aquí en este mundo, pero al morir, ¿qué va a pasar con esa riqueza? Fíjese que el dictador de Alemania, Hitler, Adolfo Hitler, cuando murió, pidió que enterraran su limusina al lado donde él iba a ser enterrado. Porque él pensaba que en la otra vida iba a usar su limusina, ¿no? Y no hace mucho, bueno, hace algunos años, sacaron esa limusina porque por asuntos ¿cómo se llama? Por el valor material que tiene, por el año de construcción del vehículo pues tenía algo interesante para las personas. Entonces la reconstruyeron y todo. Pero la riqueza se va a quedar aquí toda. Alejandro Magno, cuando murió, ¿se recuerdan? Contamos la historia. ¿Qué pasó con él cuando él murió? Pidió que se repartiera. Lo llevaban